Buenos días, almas preciosas. Bienvenidas a este nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de la trascendencia, el trascender nuestra carta natal. De hecho, para trascender o saber que estamos trascendiendo o hemos trascendido nuestra carta natal, uno de los indicadores principales es justamente nodo norte y nodo sur. También el sol, también la luna, el ascendente. Pero nos centraremos solo en nodo norte, nodo sur, porque es uno realmente de los principales, que ya nos indican si estamos trascendiendo nuestra carta y por lo tanto ya hemos realizado o estamos finalizando los aprendizajes, la maestría que nos propiciaba la carta natal, los astros cuando nacimos, que simplemente estos astros eran una proyección de aquello que nuestra alma quería que realizáramos aquí en la Tierra. Pero una vez trascendemos esta carta natal, una vez trascendemos, aprendemos y somos maestras, maestros de estos aprendizajes que se manifiestan, que se muestran en la carta, tanto natal como galáctica, a partir de aquí significa que realizamos un proceso de muerte, renacimiento interior y al cabo de unos días, de unas semanas puede ser, a veces incluso unos meses, depende de la persona, el proceso de renacimiento se completa y entonces tenemos una nueva carta natal. Esto ya me sucedió a mí hace años, hace unos 5 o 6 años atrás aproximadamente, aunque el proceso de trascendencia de la carta ya de por sí también se fue realizando en varios años, no fue instantáneo, porque también entonces los aprendizajes costaba un poco más de completarlos. Ahora cada vez es más fácil, cada vez es más dinámico, más ágil y rápido, si queremos. Entonces vamos a hablar os mostraré dos casos distintos, de dos personas, una que ya está realmente trascendiendo su carta natal y de otra persona que está empezando a ello. Pero los dos son muy interesantes. ¿Por qué? Lo haremos desde el punto de vista galáctico principalmente, más que no de la carta natal en sí. Y veréis el por qué. El primer caso es una mujer que tiene el nodo sur y el nodo norte. El nodo sur lo tiene en conjunción con la estrella Altair, que es la estrella principal de la constelación del Águila. Y el nodo norte lo tiene en oposición a la estrella Altair, del Águila. Entonces, ¿qué significa de entrada esta disposición? Significa, en su caso, que realmente cuando ella nació, nodo sur, estaba muy identificada inconscientemente a un pasado suyo conectado con la estrella Altair. En este caso, ella se había encarnado allí diversas veces como humana de la raza Akori. Pero esa parte de ella estaba como muy inconsciente, estaba muy apartada, incluso rechazada, y por lo tanto se mostraba en forma de ego, por decirlo así, en forma de autosabotajes. Sí, principalmente en forma de autosabotajes, que ella no entendía qué le sucedía. Y fuimos trabajando. En este caso, llevamos ya unos años trabajando en sanación. Poco a poco fue comprendiendo, ha ido comprendiendo esa parte que en un principio era o actuaba de una forma inconsciente, se fue haciendo consciente, siguiendo su ritmo de sanación, de ir asimilando todo su estado interior, hasta que ya ahora ya es capaz de no solo de reconocer, sino de aceptar, de integrar plenamente esa parte Akori, esa parte águila de ella, y por lo tanto al aceptarla plenamente ya la integra. Y al integrarla es como que
esa información queda en oposición, ¿eh? a su nodo norte. ¿Qué significa? Que ya está, ya la puede dejar, ya la puede liberar, como que ya queda en el pasado, pero en ese sentido, de que ya está integrada y por lo tanto puede dar paso a algo nuevo. Y de hecho, en su interior ahora empiezan a emerger energías que hasta ahora no eran posibles para ella de que fueran emergiendo, más luminosas, más conectadas con su amazona de luz, con su esencia de luz en realidad, y que la irán ayudando, acompañando para empezar nuevos proyectos de vida, nuevos caminos de vida. Además, en su caso, el Sol lo tiene en la casa 5. Es una casa situada por debajo del horizonte. Ahora hablo de la carta natal, ¿eh? La casa 5 se encuentra situada por debajo del horizonte. Por lo tanto, un sol situado por debajo del horizonte significa un sol interior que necesita brillar hacia adentro, que necesita brillar sí, hacia el interior de la persona, iluminar el interior de la persona. El hecho de estar en la casa 5, en particular, entre otras cosas, indica que necesita iluminar la creatividad de la persona, esa parte femenina, creativa, única y distinta para cada una de nosotras y de nosotros. Está bien iluminar eso, abrir camino en esa creatividad, en esa feminidad interior. Y además en esta casa tenía 6 planetas por falta de uno. Por lo tanto, 6 planetas en la casa 5. Significa que realmente era su tema más importante, el despertar, el activar esa creatividad, pero una creatividad que podemos vislumbrar o entender no solo como algo creativo o como tener hijos, por ejemplo, sino también esa creatividad del alma. Podemos ir más allá, la creatividad del alma, cómo el alma es capaz de encarnarse en distintos cuerpos, en distintas realidades para aprender, para ah, sumergirse en mundos distintos y explorarlos. Esa creatividad del alma profunda y que a partir de esa exploración obtiene no solo aprendizajes, sino también dones, también potenciales, para a partir de aquí integrarlos y desarrollarlos, expresarlos más y más para el bien de todas, de todos, tanto aquí en la Tierra como para el bien de toda la galaxia. Es en este sentido que podemos interpretar, y más en su caso, esta creatividad. Y ella pues está realmente ya en ese punto, de transformación, como completando un proceso de muerte interior y ya empezando a renacer. Este proceso de renacimiento durará unos días, unas semanas, hasta que ya renazca del todo y a partir de aquí pues ya se muestre una nueva carta natal que ella ya sentirá el día que renace, porque entonces sentirá un día que tendrá más energía, que se sentirá mejor, más abierta, más completa, más, sí, más brillante, y será ese día. Entonces es un caso interesante. ¿Por qué? Porque además la raza de los Akori, así aprovecho también para comentároslo, la raza de los Akori es una raza humana realmente muy particular, porque los Akori son personas que trabajan conjuntamente con reptilianos, con grises, reptilianos agresivos, grises también agresivos, violentos. Por lo tanto, ellos son aliados de estos seres. Y por lo tanto, ¿eso qué los hace de particular? Que son personas muy identificadas con una rigidez, con una falta de emociones. Rigidez, desprecio a la vida. Realmente su interior, si lo percibimos energéticamente, lo podemos percibir como algo metálico, rígido, intransigente, inflexible. Y como os digo, desprecio a la vida,
solo viven para estar en servicio de su propio yo, nada más. Y realmente apenas tienen emociones, incluso aunque entre ellos pues hay parejas y se reproducen, pero siempre manteniendo una individualidad, un yo soy yo, tú eres tú, y nos unimos por conveniencia, para perpetuar la raza, porque así tenemos algún beneficio al unirnos, porque somos más fuertes, por ejemplo, pero nada más, realmente no hay amor allí. Y por lo tanto eso indica que cuando hemos vivido en la constelación del águila, siendo Akori, siendo esta raza humana, pues en nuestro interior hay esa parte inflexible, rígida, orgullo, por lo tanto, que se manifiesta en forma de orgullo, de inflexibilidad, resistencias a los cambios, el ser más difícil, el avanzar por la vida, reconociendo nuestra parte. El corazón es más difícil, nos cuesta más abrir el corazón a la humildad, a la compasión, aunque haya otras partes de nosotras luminosas, pero esa parte profunda se resiste y por lo tanto requiere todo un trabajo interior de ir reconociéndolo, de ir transmutando, integrando, de ir trabajándonos autoestima, abriéndonos a todo lo que somos y también abriéndonos a la humildad, reconocer esa parte de nosotras sin miedo. Vale, podemos haber sido esto, pero ahora ya somos capaces de abrazar esa parte y al abrazarla y al integrarla contribuimos a elevar de vibraciones esa raza, en particular ahora los Akori, contribuimos a elevar de vibraciones esa raza, y por lo tanto también a que se vayan creando huecos, aberturas en su matriz energética, la matriz de esa civilización, para que la luz vaya entrando. Porque de alguna forma, al haber estado nosotras dentro y al haber iluminado, puesto luz, aceptado, integrado en nuestro corazón esa parte de nosotras, dejamos un espacio o abrimos un espacio justamente para que la luz pueda entrar. Por lo tanto, ya no solo se trata de enfocarnos en la parte densa de lo que han podido contribuir o lo que hemos podido contribuir como Akori, por ejemplo, si lo hemos sido, porque también implica, por ejemplo, abducciones de humanos en la Tierra, y no solo de humanos, también de animales como vacas, por ejemplo, también de algún otro animal. Bien, tráfico de esclavos también, ¿vale? Por lo tanto, nos podríamos enfocar solo en eso, en la parte densa, y quedarnos atrapadas en una culpa profunda y no salir de ello. Y por lo tanto, solo quedarnos hacia adentro como culpables y solo en el patrón entonces de víctima. O podemos abrirnos, reconocerlo, abrazar esa parte de nosotras y al hacerlo pensad que estamos contribuyendo a la evolución de la galaxia entera, porque estamos creando un camino de luz, una abertura de luz en esa civilización en la que no solo nosotras como seres de luz ahora integramos esa parte y la iluminamos, por lo tanto, nuestra parte en esa civilización, sino que a partir de aquí esa abertura se mantiene y por lo tanto la luz de la galaxia puede entrar y puede contribuir a ir transformando esa civilización. Nada es porque sí, realmente, sino todo tiene una razón de ser. Y tiene una razón de ser más allá de hacer algo malo o algo bueno, de ser culpables o de ser inocentes. Es de cara a reunificarnos. Otro ejemplo, también muy interesante. En este caso es de un cliente. Este cliente, a ver, tengo aquí las cartas. Este cliente, en este caso, tiene, es justo lo contrario. Tiene el nodo sur
lo tiene en oposición a la estrella Rigel de Orión y el nodo norte lo tiene en conjunción con la estrella Rigel. Entonces, en este caso, ¿qué significa? En su caso significa que al estar el nodo sur en oposición a Rigel, era algo que tenía lejano, que lo tenía apartado, como una parte de él muy lejana y muy distanciada de su realidad, de su ser, aquí y ahora, encarnado aquí y ahora. Nodo norte, conjunción con Rigel. Significa que es capaz, que ha sido capaz de acercarse o de permitir disolver velos interiores para que esa parte que estaba lejana se fuera, digamos, acercando, fuera disminuyendo distancias, fronteras interiores hasta ser reconocida. En este caso, ¿qué parte es esta? Rigel. Rigel es una estrella en la constelación de Orión que es uno de los puntos fuertes o de las fortalezas de reptilianos, también de grises, de la corporación de grises, también no solo uno, sino de toda la corporación. Y de los reptilianos en particular son los Ciacar. Y ya he hablado algún día sobre ellos. Bien, en el caso de este cliente, que también llevamos ya tiempo haciendo sanación y por lo tanto acompañándolo a esa disolución de velos interiores entre su alma, en su interior, pues al principio esa parte ciacar estaba completamente ignorada, no salía nunca en sanación, hasta que últimamente empezó a salir y ahora ya ha salido plenamente, se ha mostrado plenamente, dando a entender que ya no hay una distancia en su interior, en el interior de su alma. Esa parte ciacar y esa parte del actual ya no son dos entidades distintas, sino que ahora ya pueden realizar un proceso de unión, de completitud interior. Y en la medida que vaya realizando este proceso, irá completando, trascendiendo su carta natal. Y a partir de aquí, realizar este proceso significa un proceso de muerte interior, de transformación interior, que lo llevará a un renacimiento. Y este renacimiento, cuando se complete, le dará una nueva carta natal a partir de la cual empezará a caminar, a realizar un nuevo camino de vida, nuevos aprendizajes, nuevas maestrías. Os comento esto porque realmente son casos interesantes, también para animaros, porque estamos en unos momentos en que cada vez es más fácil, si queremos, trascender nuestras cartas natales. La carta natal, junto con la astrológica, porque van juntas, en realidad no son prisiones, no son destinos que hemos de vivir completamente y en el que estamos atrapadas, atrapados, que nos aprisionan, que nos limitan, sino que simplemente muestran aprendizajes. Y la carta galáctica nos muestra realmente un pasado nuestro que nos influye actualmente, un pasado nuestro que igual es importante reconocer, como estos casos que os he comentado, reconocer, aceptar, integrar, sanarlo. Y en la medida que lo sanamos, que lo reconocemos y lo sanamos, esas energías que en un principio actúan de forma inconsciente, que nos producen sabotajes, que nos van saboteando la vida, que nos hacen que nos encontremos siempre con el mismo tipo de personas, que no salgamos nunca de un tipo de situación o que vayamos recurriendo, cayendo de nuevo en el mismo tipo de situación una y otra vez sin ser capaces de ir más allá de ello, o el mismo tipo de relaciones, sean de pareja, sean de trabajo, sea de lo que sea. Pues pensad que si queremos lo podemos trascender. No es necesario pasarnos toda la vida repitiendo o atrapadas, atrapados en un tipo de situación o de relación, lo que sea, sino realmente podemos ir más allá de todo ello. Y en la medida que queremos aprender
aquello que nos muestra la carta natal, que queremos reconocer aquellas partes de nosotras que nos muestra la carta galáctica, en la medida que lo hacemos, ya no es necesario continuar viviendo situaciones difíciles, complicadas, duras, sino al contrario, cada vez se disuelven estas situaciones densas, de energía densa, complicada, dura, se van disolviendo y la vida se va volviendo más fácil. Todo se va abriendo nuevas oportunidades, nuevos caminos, hasta que nos abrimos mucho más y nos adentramos plenamente en un nuevo campo de infinitas posibilidades, en una nueva matriz que también somos nosotras mismas, nosotros mismos. Y por lo tanto empezamos a descubrirnos y explorarnos de nuevo desde otro punto más luminoso, más completo y entero. Y dicho esto, para hoy ya os dejo, que tengáis un día muy bonito, lleno de amor y luz.